Hola, bienvenidos al último módulo que es un bono sorpresa como un valor agregado de nuestro curso de Fundamentos de Gestión por Procesos y Mapeo. En este módulo vamos a ver 5 lecciones. Esta es la primera que tiene que ver con uno de los elementos más importantes dentro de la gestión por procesos. Nosotros vamos a ver en esta lección estos temas. Primero, ¿qué es la gestión por proceso con respecto a los indicadores? Específicamente en el tema de los indicadores, y luego nos vamos a ir a ver conceptos generales de qué es un indicador y cómo se construye un indicador. Y el tercer punto es qué se le mide a los procesos y para qué se miden los procesos. En la gestión por procesos necesitamos incorporar una cantidad de indicadores importante, pero hacer indicadores es como muy desde un punto de vista tiene que ser lo más amplio posible, cualquier cantidad de indicadores. Sin embargo, la menor cantidad de indicadores que puedas utilizar es la adecuada siempre y cuando tengas tu proceso bajo control, porque los indicadores tienen que ver con el control. Y después el último tema que vamos a ver es algo que a los directivos, a los empresarios, a los clientes les gusta mucho y les llama mucho la atención. Porque los indicadores tienen un objetivo fundamental, que es aportar información con respecto al desempeño de los procesos para poder tomar decisiones. Entonces lo vamos a ver detenidamente en cada uno de los puntos. Vámonos a la primera diapositiva. En la gestión de procesos y los indicadores. Nosotros a lo largo de este curso, en los primeros módulos, hemos visto que lo que es la gestión por procesos es un conjunto de habilidades y capacidades organizacionales que nos sirven para poder cerrar la brecha entre los recursos y las capacidades para la generación de valor. Entendiendo que nosotros identificamos a las organizaciones en algún lugar dentro de esta curva del ciclo de vida de las organizaciones, y una vez que identificamos cuáles son los hallazgos que tienen con respecto a hallazgos restrictivos, hallazgos destacables o virtuosos y hallazgos estándar, inclusive hallazgos de lo que no existe y tenga que ser incorporado, entonces nosotros identificamos a las organizaciones en un nivel con respecto a la madurez en cómo operan su organización. Y nuestro trabajo es incorporar las mejores prácticas a través de lo que es nuestra parte, nuestro tema que nos reúne en estos cursos, que son mejores prácticas y buenas prácticas de la gestión por procesos para poder quitar las restricciones, es decir, quitarnos el lastre y ayudarnos a impulsar con respecto a los principales componentes que destacan en los procesos de nuestra organización para llevarlos a un siguiente nivel de desempeño. Entonces, la gestión por procesos hace eso. Para nosotros poder identificar en dónde se encuentran las organizaciones con respecto a la madurez en la que operan o realizan sus procesos, la medición no solamente es la identificación de algunos hallazgos que puedan ser cualitativos, sino también que deban ser cuantitativos. Hay una frase que me gusta mucho que aparece en uno de los grandes textos de la Military Standard Procedures de lo que es los atributos de calidad con respecto a aspectos cualitativos y cuantitativos. Hay una frase al principio en el libro, al menos el que yo leí, que era un bodoque de este tamaño, que decía: measure what is measurable, count what is countable, and what is not measurable and is not countable, make it measurable. Y decía, mide lo que es medible, cuenta lo que es contable, y lo que no es medible y no es contable, hazlo medible. Quiere decir que todo es susceptible a ser medido, e inclusive atributos cualitativos como la satisfacción del cliente deben de ser con respecto a ciertos criterios homologados. Esa es la palabra clave. Lo que es cualitativo se homologan criterios con respecto al conocimiento de las personas que interactúan con ese proceso, desde el cliente, ya sabes, todos los stakeholders, para poder tener un entendimiento claro con respecto a una unidad de medida, para poder nosotros estar de acuerdo que es 3, que es 0, que 3, 7, que es 10, que es 12, por poner un ejemplo. De esto vamos a hacer un ejercicio en nuestra quinta lección, que es la despedida del curso, de este módulo. Entonces, nosotros identificamos atributos o características o síntomas con respecto a las organizaciones que pueden ser medidos, específicamente o especialmente aquellos que son cuantitativos, como
el cumplimiento de especificaciones o el cumplimiento de niveles de servicio o el cumplimiento de requerimientos y todo eso, o horas hombre, todos los indicadores de Six Sigma o de Lean Manufacturing o de Lean Management que tienen que ver con el time to market, el tiempo en que una necesidad es identificada en el mercado y el tiempo que me tardé en hacer el diseño, desarrollo, construcción, entrega del producto para poderlo poner en el mercado. Ese tiempo al mercado es todo un ciclo. El lead time, el tiempo líder, el tiempo de ciclo, tiempo de operación, tiempo de valor agregado, tiempo de valor no agregado, o las value added times. Todo ese tipo de indicadores nos sirven para poder identificar nosotros en la organización en qué nivel se encuentran. Y después, cuando implementamos la gestión por procesos, vamos a elevar el nivel de desempeño de las organizaciones y tenemos que volver a medir para poder identificar cuál es la comparación o el retorno sobre la inversión. Ya ves que nos dice Philip Crosby, no midas la calidad en términos solamente de defectos, mídela también en términos de dinero. Entonces, la medición es uno de los elementos más importantes de la gestión por procesos. Aquí hay una frase muy padre que tengo en uno de los cursos que damos, que es diseño e implementación de indicadores clave de desempeño, que es uno de los cursos. Ya ves que esto es un diplomado. Nosotros tenemos el de fundamentos, luego el de mapeo, luego el modelo de mejora continua, después tenemos el de gestión estratégica y técnicas de análisis de negocio, y luego tenemos los específicos, que es indicadores, políticas, el sistema y los roles y responsabilidades, que son 8 cursos en total. Uno de ellos es cuando nos vamos a fondo. Entonces, nosotros tenemos esta frase: solo se obtiene lo que se mide. Cuando nosotros medimos en un proyecto, medimos el desempeño de un proceso, ¿qué cosas se miden en una organización? Se miden 4 cosas. Se miden proyectos, el desempeño de los proyectos y todas las características que puedas tú medir con respecto al cumplimiento. Se miden procesos, ya veremos qué se le mide a los procesos. Se miden personas y se miden equipos. Esas son las 4 principales, no únicas, cosas que se miden dentro de una organización. Entonces, si tú dejas de medir algo, en la gestión por procesos hay una frase típica de los ingenieros que dice: proceso que no se mide se apesta. Es decir, proceso que no se mide empieza a decaer. Solamente se obtiene lo que se mide. Si tú quieres, es un efecto con respecto a uno de los experimentos científicos que se han hecho, que habla del observador activo. Si tú observas un evento, el evento se modifica simplemente por observarlo. Y, por ejemplo, las series de televisión, los realities y todo ese tipo de elementos nos sirven para poder identificar que si tú vas a observar algo, inclusive en el acelerador de partículas que tienen allá en Europa, empezaron a ver que en uno de los experimentos que hicieron, si observaban la partícula cuando la liberaban, pegaba en cierto lugar. Y después, si la empezaban a observar, pegaba en otro lugar. La dejaban de observar y pegaba en cierto lugar. La empezaban a observar y pegaba en otro lugar. Eso mostró una de las hipótesis, no tesis, una hipótesis, que aquel evento que es observado es modificado. Si nosotros medimos nuestro desempeño con respecto a nuestras metas, con respecto a nuestra salud, vamos al doctor y nos da un conjunto de mediciones de los triglicéridos, del colesterol, del azúcar en la sangre, de nuestras palpitaciones, la presión y todo eso, y nos dice: ya estás en los umbrales, entonces te tienes que cuidar, y no cambias tus hábitos de conducta alimenticia y de ejercicio, y después de un tiempo regresas al doctor porque ya regresas con otra crisis y dices: es que doctor, no me hizo bien su tratamiento porque me tomé la medicina y los indicadores ahora que tengo con respecto a los análisis que me ha hecho, pues ya están más arriba en los umbrales, ya lo rebasaron alguno. Entonces tú ya estás dudando hasta de la medicina y del doctor, pero en realidad, dice Philip Crosby, no es la medición lo que genera la mayor efectividad de los procesos, sino la prevención. Entonces, nosotros a lo largo de este crecimiento con respecto a la madurez de las organizaciones, la gestión por procesos es para llevar a las organizaciones cada vez más arriba a través de la implementación de mejores prácticas. Si nosotros estamos normalmente en las organizaciones mexicanas y latinoamericanas, en la mayoría, no todas, pero la mayoría se encuentran en esta etapa, en la etapa 2, 0, 1, 2, y con un cumplimiento más o menos como de entre el 60 y el 70%. El promedio
promedio es de 62, porque 60 a 70 es un rango, el promedio es un número específico, pero el promedio se encuentra en ese rango, que es en el 62 aproximadamente. Ahí lo que necesitan hacer énfasis es en la medición y en el control para poder entender los problemas que tienen ahí. Ya sabes que los problemas que tenemos son de tres tipos: lo que está mal para corregirlo, lo que está bien para mejorarlo y lo que no existe para crearlo. Quiere decir que en la organización, para nosotros, somos resolvedores de problemas, vemos problemas inclusive de manera proactiva, no solamente reactiva. Quiere decir que somos una especie como de buscapleitos. Entonces buscamos el problema para nosotros aprender del problema y llevar a las organizaciones a un siguiente nivel de desempeño. Entonces, estas frases son de las más importantes porque uno de los conceptos que nosotros queremos hacer énfasis es que los indicadores son una herramienta, son un medio para lograr un fin, donde el fin es la mejora continua, el fin es la efectividad, el fin es la prevención, el fin es la rentabilidad, el fin es la satisfacción de los clientes. Todos esos pueden ser objetivos que los debes de tener muy claros, pero debes de establecer de manera muy exacta y precisa cuál es el punto en el origen en el que te encuentras, es decir, el ASIS, el tal cual es, el baseline, la línea base para decir: a partir de aquí voy a implementar este portafolio de mejoras y que me sirvan para comparar a donde yo haya llegado y comparo el final con el principio. Se dice que se tienen dos objetivos con respecto a tener un punto base o a una línea base, un baseline o un ASIS, y con todas sus mediciones. La primera dice que es para hacer comparaciones futuras, especialmente del ROI, es decir, ¿qué rentabilidad tuvo todos los proyectos con respecto a la mejora continua que yo implementé para que la gente crea en ello? Esa es la principal razón, y la segunda grande razón es para tener un punto de retorno. Entonces, esos son los dos mínimos que se tienen para poder, razones para poder tener la descripción de un baseline de una manera muy específica. Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente. Para poder entender los indicadores tenemos que hacer un enfoque drill down. Debemos de partir desde la estrategia. Si no tenemos la estrategia de la organización, nos va a costar mucho trabajo definir indicadores, porque los indicadores miden qué tanto nos estamos acercando o qué tanto estamos cumpliendo con respecto a los objetivos estratégicos de la empresa o de la institución. Entonces, para eso, cuando nosotros metemos un proyecto de indicadores o de tablero de control, ya sea con alguna herramienta informática de Business Intelligence, ya sea un OBI o un SAP o un IBM o el ClickView, que es muy bueno. Todos esos motores, inclusive tú puedes entrar a tu iPad o a tu tablet y puedes buscar aplicaciones con respecto a tableros de control y verás la cantidad de cosas que te sacan, inclusive para control estadístico de procesos. De procesos está el Minitab y hay muchas otras herramientas que te pueden servir para generar indicadores. Los indicadores nos dan información para tomar decisiones. Ahora vamos a ver esto. Entonces, si nosotros queremos hacer un proyecto de indicadores, de diseño y de implementación de indicadores, diseño es de arriba hacia abajo, de los objetivos estratégicos hasta la operación. Y la implementación es de toda la información, de todos los datos, de todas las lecturas, los convertimos en métricas, y de métricas los convertimos en indicadores, y de indicadores los convertimos en indicadores claves de desempeño, y de indicadores claves de desempeño los convertimos en indicadores claves de resultado para poder encontrarlos, atarlos a los factores críticos de éxito, los atas a los objetivos estratégicos de la organización, los atas a la visión y los atas a la misión. Es decir, drill up. La implementación es de abajo hacia arriba y el diseño es de arriba hacia abajo. Entonces, para el diseño de indicadores debemos de tener clara la dirección. Para esto hay 4 P's, que es de un modelo muy viejito de planeación estratégica, pero que sigue siendo muy actual. De hecho, lo renovaron porque le pusieron el modelo de las 4 P's de la planeación estratégica. Existen 4 P's que nos hacen definir los objetivos estratégicos, que buscan la definición del rumbo, del ritmo y del modo, que son como los objetivos más importantes de una planeación estratégica. Definir rumbo, para dónde vamos; ritmo, a qué ritmo debemos de ir con el crecimiento, el presupuesto, el funnel, el forecast, los pronósticos de ventas y todo esto; y modo, cuáles son las políticas que se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe de hacer. Todo ese tipo de conceptos son responsabilidad de la dirección. Entonces nos dice 4 P's: perspectiva,
ahora, desde el lugar en el que te encuentras, qué perspectiva tienes con respecto a tu posición dentro del mercado. Para eso te sirve mucho el famoso diamante de Porter, para que te puedas meter un poquito en esas lecturas. Entra a algún buscador, al Google, al Bing, o al que quieras, o al Safari, y busca lo que es la definición de estos conceptos. Nos vamos a perspectiva. La perspectiva, el diamante de Porter es al que me refiero, es observar a tu organización con respecto a su mercado. Es el líder, puede liderar, juega, compite, puede competir, juega o de plano no juega. ¿En qué sector de ese mercado te encuentras y cuáles son las fuerzas que se ve sometida a tu organización? Entonces, esa perspectiva, para poder identificar dentro de esa perspectiva cuál es la posición que tú quieres ubicar, que quieres encontrar dentro de ese sector económico, de ese sector industrial o de actividad económica. ¿En qué posición te quieres encontrar? Después haces un plan para llegar a él y finalmente pattern. Bueno, los ingleses le quieren meter las 4 P's para un proceso de relacionamiento de tu memoria con respecto a este concepto, y pattern quiere decir cómo voy a medir mi desempeño para llegar a él. Ahí es donde entran los indicadores. Cuando hacemos una estrategia dentro de las organizaciones, ya veremos en el curso fundamentos, mapeo, después viene el modelo de mejora continua, luego viene gestión estratégica, planeación y técnicas de análisis de negocio. Este ya es cuando ya nos preparamos y ahora queremos verlo de manera directiva. Cuando lleguemos a ese curso vamos a explicar todo esto de una manera mucho más detallada, pero no solamente el qué es, como lo estamos viendo ahora. Este curso es como un curso de un menú de todo lo que vamos a ver en el diplomado, para aprender cómo hacerlo, porque una cosa es saber qué se debe de hacer, pero otra cosa es hacerlo. Ahí es donde está la magia de nuestro diplomado, porque nos queremos queremos hacerlo específicamente práctico, es decir, pragmático, de practicidad y de aplicación inmediata, para que lo puedas utilizar a través de modelos, de marcos de referencia. Por eso estamos estudiando el qué, pero no solo el qué, sino nos vamos mucho al por qué, al qué hay detrás de ello, para poder tener un entendimiento. Y entonces ya te voy a dar, ya vamos a presentar todo el rally de la cantidad de cosas que vamos a hacer en la mejora continua, y cada que llegues a una estación y nos vayamos de una estación a otra, vas a poder ir haciendo el uso de herramientas en el momento, de herramientas que te digan cómo poder liberar etapas dentro de ese rally. Para poder tener un entendimiento más claro con respecto a los conceptos que estamos utilizando en la gestión por procesos, vamos a especificar qué es un indicador, qué es el monitoreo y algunos otros temas. Un indicador es un valor, es una medida que permite un valor. Ojo, venimos con respecto a, ¿te acuerdas de las lecciones de qué es el valor? Aquí lo repetimos y lo utilizamos. ¿Qué es un valor que permite conocer el comportamiento de un proceso, de un servicio o de un componente de tu organización, ante un factor crítico con respecto a una referencia, para controlar su estado o evolución? La estadística es el estado del proceso. Lo que buscamos con la estadística es entender el comportamiento de los procesos con respecto a las causas que inciden para tenerlo en el nivel que lo tienen, para poder entender ese comportamiento y saber por qué se encuentra ahí, y entonces conocer su tendencia. Queda claro entonces qué es un indicador. Luego, ¿qué es un indicador clave de desempeño? ¿Cuál es la diferencia? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Es un específico y acordado nivel de desempeño. Entonces ya está amarrado a una meta que es clave. A una meta, no necesariamente un objetivo. Las metas se entienden como objetivos intermedios, o son metas intermedias y la última meta es el objetivo estratégico. Entonces, como un rally, vamos a ir por etapas, y las etapas son metas, donde la última meta es el objetivo estratégico. Y todas estas pueden ser objetivos específicos. Entonces, para los ingleses es más fácil porque todos le dicen goals, ¿no? Bueno, pero ¿qué es un indicador? Un KPI, un Key Performance Indicator. Un indicador clave de desempeño es un específico y acordado nivel de desempeño del comportamiento de un proceso, que muestra el nivel de efectividad, no de eficiencia ni de eficacia, sino de efectividad
de un proceso, servicio, componente o bien de toda la organización en su conjunto. Un indicador de procesos, un indicador típico es cuántas veces el basquetbolista tocó la pelota. Tu hijo, cuántas veces agarró la pelota. Un indicador podría ser cuántos pases dio con la pelota. Un indicador clave de desempeño es cuántas veces de esas veces que tocó la pelota metió una canasta. O cuántas asistencias dio. En el fútbol es también un poco más fácil. ¿Cuántas veces tocaste la pelota? Ese es un indicador de cuánto juego diste. ¿Cuántos pases diste acertados? ¿Cuántos goles metiste? Eso ya son indicadores claves de desempeño. Pero ¿cuántos partidos ganaste? Ya es un indicador clave de resultado. Entonces, de esa forma podemos entender claramente que es un indicador clave de resultado, un indicador clave de desempeño y un indicador de proceso, que son estos que estamos hablando. Ahora, ¿qué es el monitoreo? El monitoreo es una de las actividades que mucho hacemos la gente de procesos, los analistas de procesos, los arquitectos organizacionales o los mapeadores de procesos o los analistas de procesos, como le quieras llamar, pero vamos creciendo. A eso vamos a llegar en la última lección de este módulo. El monitoreo es una actividad. ¿Qué es la actividad? De observar una situación o una actividad o un proceso completo para poder detectar cambios que suceden en el tiempo. Cambios a lo que se conoce como la operación normal. La operación normal es la que satisface los requerimientos acordados con el cliente. Puede ser interno o externo. Y si está dentro de los umbrales de lo que es un cuadro de control donde tenemos límite inferior y límite superior y se encuentra en esa franja, con donde tiene un promedio por supuesto, a eso se le conoce como operación normal. Entonces la actividad de poder observar esa situación, actividad o proceso para detectar cambios que van sucediendo en el tiempo, se conoce como monitoreo. ¿Y qué es el control? Ya con esto ya tenemos qué es indicador clave de desempeño, qué es el monitoreo. Ahora, ¿qué es el control? Es el proceso de gestionar el comportamiento de los procesos o la utilización de un dispositivo de medición o bien un sistema o un servicio de monitoreo. Entonces, eso es el control. El control es la traducción de la palabra check, es verificar con respecto a ciertos parámetros para poder medir el cumplimiento de los procesos, de los dispositivos de medición, para poder entender cuál es el comportamiento de los procesos. Nosotros, para poder entender tenemos que hacer énfasis en algo muy especial. Eso especial es entender esta fórmula. Es una fórmula que aparece en la pared de la Universidad de Grecia. Está en latín, que dice datos, información, conocimiento y sabiduría. Es un poco abstracta, pero lo explicamos muy rápido. Los datos es un conjunto de lecturas. Solamente son lecturas que tú tomas con respecto, lo aplicamos a los procesos o a la vida cotidiana o a la ciencia o a la tecnología. Son datos, es un conjunto de lecturas. Esas lecturas, cuando son administradas, cuando son agrupadas, cuando son procesadas, se convierten en información. Pero la información no necesariamente es conocimiento. Tú comparas la cantidad de información que tienen nuestros ordenadores, nuestras computadoras, nuestras bibliotecas, eso es información. Pero la información se va a volver conocimiento a través del análisis y la síntesis, es decir, de dos de los grandes subprocesos del proceso cognitivo de la mente del ser humano para poder lograr pasar la información a conocimiento. Entonces, toda esa información que ya tienes se va a volver conocimiento tuyo y de manera organizacional a través del análisis y de la síntesis. De aquí el conocimiento, cuando se convierte en sabiduría, es decir, que ya eres lo que conoces o sabes lo que conoces, es a través de la experiencia. Y de la experiencia, la comprensión depende del nivel de la emoción de esa experiencia. Entre más grande es la emoción, más grande es la comprensión. Entonces, este modelo fue el que sirvió para poder desarrollar los árboles de indicadores. Mira, ahora vamos a esta lámina. ¿Para qué quieres medir los procesos de una organización? Se miden para 4 cosas, al menos para 4 cosas. La primera es para validar.
para comprobar que los logros del proceso o de tu proyecto están conforme a los objetivos previamente establecidos. Es decir, para darle validez a lo que nosotros estamos haciendo y comparar con respecto a un presupuesto, a un plan, lo que hemos logrado con respecto al plan Duce-Cacta, planear, hacer, verificar, actuar. Nosotros vamos a comprobar qué logros hemos tenido, qué tanto nivel de logros hemos tenido con respecto a lo que estamos haciendo. Lo siguiente es para dirigir. Para dirigir es para ajustar las actividades o habilitar recursos. Una de las partes más importantes. Se mide no para regañar, sino se mide para poder ajustar actividades y habilitar recursos con respecto a los objetivos definidos. Quiere decir que muchas veces el ejercicio de un presupuesto, los que estamos en la mejora continua, muchas de las cosas que perdemos tiempo es en estar gestionando recursos, en vez de decir, ya tengo mi plan, este es mi proyecto, ya tengo mi presupuesto aprobado, entonces ya nada más me vas habilitando. Yo te voy demostrando que voy logrando mis objetivos, pero tú vete preocupando por estarme habilitando y no que me esté quitando tiempo el que yo esté gestionando a cada rato recursos que ya estaban aprobados. Entonces, también para dirigir. La tercera, para justificar, para generar las evidencias objetivas o para certificaciones, ya sea internacionales o certificaciones de calidad, para generar las evidencias objetivas que sustenten las decisiones y acciones tomadas. Esa es la siguiente. Y la última, esta es enunciativa, no es limitativa en la lista. Puede haber otras, pero estas son las mínimo que nos dicen las mejores prácticas que para qué se miden las organizaciones y también para intervenir. Tienes un NOC, un Network Operation Center o un centro de operaciones, un centro de red de operaciones o una red de operaciones donde puedes identificar los puntos de control clave y momentos oportunos para realizar cambios y acciones correctivas. Es decir, estás monitoreando el desempeño de tus procesos y estás identificando con respecto al cumplimiento de la operación normal algunos componentes, procesos, productos, servicios o los elementos que tú vas a medir, en qué momento están saliéndose de los umbrales o están a punto de salirse de los umbrales para levantar ya sea un incidente, para levantar una alerta o una advertencia y que puedas intervenir de una manera clara en ese momento. Vámonos a la siguiente. Bueno, esta lámina nos hace ver en qué momento se ponen los indicadores. Una de las preguntas que nos hacen continuamente en los cursos y en los talleres o en los servicios de consultoría es, Mario, ¿en dónde pongo los indicadores? Los indicadores de procesos se ponen a la salida de los procesos y donde encuentres un factor crítico de éxito, o critical to quality, crítico para la calidad, o bien una restricción dentro de la operación. Específicamente, donde tengas una operación conflictiva que te está generando problemas o impacta mucho al valor recibido por el cliente, ahí pone un indicador. Lo puedes poner en el desempeño, si lo permite la operación, o previo a la operación o posterior a la operación. Pero donde encuentras una actividad que es crítica dentro del proceso, o un componente, porque no solamente una actividad, sino también puede ser un componente, un elemento, un insumo, también ponle indicador cuando es clave o es crítico o tiene algún riesgo. No puede haber un riesgo identificado sin que tenga un indicador de control, o no puede haber una regla de negocio, un acuerdo de nivel operativo, que son reglas que se establecen, o políticas o reglamentos o normatividades o acuerdos. No puede haber una que no tenga que sea clave, que no tenga un indicador a un lado. Entonces, ya vimos para qué se miden los procesos. Ahora veamos qué se les mide a los procesos. A los procesos se les mide 4 cosas. La primera es la salida, que es decir, el valor generado. A la salida es con respecto, ya ves que nosotros dentro de la organización hacemos procesos de negocio que generan valor para aquel que lo recibe, que es el cliente. Entonces, con respecto a su satisfacción al cumplimiento de especificaciones, de acuerdos, de niveles de servicio, medimos el valor que generan. También para la organización, qué tanto valor generan de manera rentable o económica. Es lo primero.
Medir el valor generado para asegurar que los objetivos de ese proceso se están cumpliendo. La siguiente es el desempeño. El desempeño tiene que ver mucho con la eficiencia, tiene que ver con los tiempos de ejecución de ese proceso y se mide para monitorear los tiempos de ejecución de las actividades, además de su eficiencia, es decir, de la optimización o de la utilización de recursos o del desperdicio de recursos. La otra, la calidad. La calidad del proceso, del producto o servicio que genera y cómo se ejecuta el proceso, también la calidad se mide en muchos aspectos. Estos son los grandes directrices, no son los indicadores, son las grandes directrices que determinan los indicadores. Y por último, el cumplimiento. El cumplimiento es para asegurar que el proceso se desarrolla en las condiciones que fue establecido con respecto a las facultades que fueron asignadas y a las responsabilidades que fueron designadas a las que está condicionado el proceso. Entonces, los procesos se miden, 4 cosas se les mide a los procesos. Se les mide valor, se les mide desempeño, se les mide calidad y se les mide cumplimiento. Entonces ya tenemos todos los conceptos básicos de los procesos. ¿Cómo se desarrolla un tablero de indicadores? Se desarrolla, ya dijimos, drill down es el diseño y la implementación es drill up. Entonces, con esto terminamos el tema de indicadores, que es uno de los componentes más importantes de la gestión por procesos. En el curso de mapeo de procesos, ahí vamos a ver todavía más de indicadores. Vamos a ver cómo se ponen los indicadores, cómo se construyen, cuáles son las fórmulas típicas que se utilizan, cómo se hacen, todo eso lo vamos a ver ahí. Para ver KPIs, los Process Indicators, los Key Performance Indicators y los Key Results Indicators, con Key Risk Indicators para mucha gente que nos sigue, que es de sectores financieros y bancarios, en los cuales hemos trabajado y los resultados son fenomenales del trabajo que hace la gente en estas organizaciones. Muy bien, con esto terminamos esta lección, ya estamos muy cerca de la orilla. Mandamos un correo apenas hace unos días donde te pedimos que hagas una presentación de cada una de una presentación de procesos, un curso de propedéutico de procesos que des tú. Ya en la última lección de este módulo te explicaré cómo nos vamos a evaluar, pero ya puedes tú desarrollar ahorita. Por eso estas lecciones las vamos a mandar muy paulatinas, las vamos a mandar cada 2 o 3 días para que tú puedas hacer tu presentación, tomar esta información, porque al final te vamos a pedir algo muy interesante. Te lo puedo adelantar desde ahora porque no nos gustan ese tipo de sorpresas, pero tú tienes que dar un curso de procesos, juntar a tus colegas, a tus amigos, a tus familiares, aquel tío que no tiene trabajo, aquella tía que se quiere salir de su casa porque ya sus hijos están grandes y que ya quiere regresar y actualizarse en las mejores prácticas porque es licenciada, es ingeniera y tiene experiencia y es súper responsable. La queremos de regreso para poderla proyectar hacia niveles de liderazgo y de profesionalismo muy altos, y tú le vas a dar un curso de procesos, de gestión por procesos, y vas a basarte en esto y en lo que tú le quieras complementar. Estos cursos, esa presentación tú me la vas a mandar. Ya ves que puedes bajar todas las diapositivas, de ahí con un Adobe o con alguna aplicación puedes sacar los gráficos, o bien tú hacer tus propios gráficos, haces un curso y entonces ese curso que tú lo impartas. Lo único que te vamos a evaluar es que nos mandes la presentación y nosotros la revisamos y ya con eso te mandamos tu diploma, que ya mandamos un correo, cómo va a ser tu diploma, firmado, lo digitalizamos, es decir, lo escaneamos y te lo mandamos por correo a todo color y con la mejor resolución para que lo puedas imprimir en una hoja gruesa y que ya tengas una evidencia para tu portafolio de evidencias, para todas tus evidencias profesionales a lo largo de tu carrera profesional. Pero lo importante será que, como bien dijimos al principio, este curso tiene como objetivo que tú seas el siguiente que vaya a impartir este curso. ¿Te gusta la idea? Buena forma de hacer la evaluación. Entonces, vamos a ello. Nos vemos en la siguiente lección, que hablaremos de sistema, de roles y responsabilidades y políticas y reglas de negocio. Muchas gracias.